La tarjeta de transporte golpeó mi pecho antes de caer sobre mis manos. Mi padre ni siquiera esperó a que la recogiera. Levantó las llaves del coche nuevo de mi hermana frente a todos los invitados y sonrió como si estuviera viviendo el mejor momento de su vida. Esto sí es una inversión inteligente. Los aplausos estallaron. Mi hermana, Estrella, corrió hacia el automóvil cubierto por un enorme lazo rojo mientras varios fotógrafos inmortalizaban la escena. Yo permanecía inmóvil. Con mi diploma recién recibido. Y con una vieja tarjeta de transporte entre los dedos. Mi madre, Mónica, dio un paso al frente antes de que pudiera reaccionar. Valentina siempre ha sido una chica sencilla. Un abono de transporte le viene perfecto. Las risas comenzaron inmediatamente. Primero los primos, después algunos vecinos, incluso familiares que habían visto cómo trabajaba cada noche para pagar mi máster terminaron riéndose conmigo en el centro de la humillación. Alguien murmuró a mi espalda. Pensaba que era la hija inteligente. Otra voz respondió entre carcajadas. No lo suficiente. Sentí decenas de miradas clavadas sobre mí. Nadie dijo una sola palabra para detener aquello. Nadie. Estrella retiró la tela que cubría el coche. El brillo de la pintura reflejaba los flashes mientras abrazaba a mi padre. Él volvió a buscarme con la mirada. Hay hijos que saben devolver lo que sus padres invierten en ellos. No hacía falta decir mi nombre. Todos entendieron quién era la decepción de aquella familia. Miré la tarjeta una vez más. Los bordes estaban desgastados. La superficie tenía marcas de uso. Incluso podía verse el lugar donde alguien había arrancado una antigua pegatina. Ni siquiera habían comprado una nueva. Era usada. Había pertenecido a otra persona antes que a mí. Y, por alguna razón, eso dolió más que todas las risas. Estrella hizo girar las llaves sobre un dedo. No pongas esa cara. Al menos ahora llegarás puntual a algún sitio. Más carcajadas. Mi padre lanzó un pequeño sobre hacia mis manos. Durante un segundo, cometí el error de pensar que aquello era una disculpa. Lo abrí. Dentro solo había los horarios de todas las líneas de autobús de la ciudad. Mi padre volvió a sonreír. Así tampoco tendrás que aprender qué línea coger. Algunos incluso empezaron a aplaudir. Yo doblé cuidadosamente el papel. Lo guardé junto a la tarjeta. Y no dije absolutamente nada. Ese silencio desconcertó a todos. Esperaban lágrimas. Esperaban un escándalo. Esperaban que les diera otro motivo para seguir riéndose. No tuvieron nada. Mientras todos rodeaban el coche de Estrella para hacerse fotografías, crucé la calle sin mirar atrás. La lluvia empezó justo cuando el autobús llegó. Me senté junto a la ventana todavía con la toga puesta. A través del cristal vi a otras familias abrazando a sus hijos. Flores, sonrisas, fotografías. Celebraban años de esfuerzo. La mía acababa de demostrar delante de todos cuánto valía yo para ellos. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Contesté. ¿Valentina Castillo? Sí, soy Gabriel Lozano. Disculpa que llame sin avisar. Su voz sonaba tranquila. Profesional. He formado parte del comité que evaluó el concurso nacional de arquitectura sanitaria. Mi respiración se detuvo. Había enviado aquel proyecto meses atrás. Ni siquiera esperaba una respuesta. Gabriel continuó. Tu propuesta no solo ganó. Ha cambiado una decisión que el comité daba por cerrada. Miré de nuevo por la ventana. Mi familia seguía celebrando el coche de Estrella. No tenían la menor idea de que aquella llamada valía muchísimo más que cualquier automóvil. Gabriel no quiso dar más detalles. Solo pidió una reunión para la mañana siguiente. Y, Valentina, no tomes ninguna decisión sobre tu futuro antes de verme. La llamada terminó. El trayecto hasta mi apartamento pareció eterno. Al llegar encontré una caja de cartón frente a la puerta. Reconocí inmediatamente la letra de mi madre. Para Valentina. Por segunda vez aquel día pensé que quizás se habían arrepentido. Entré. Abrí la caja. La ilusión desapareció al instante. Dentro estaban todas las cosas que todavía conservaba en casa de mis padres. Álbumes, cuadernos, medallas, libros, recuerdos de infancia.
todo mezclado sin el menor cuidado. En el fondo había una nota. Solo 4 palabras. Necesitábamos espacio. Nada más. Ni una explicación. Ni una despedida. No habían vaciado una habitación. Me habían borrado de la familia. Unos minutos después llamaron a la puerta. Era mi abuela, Teresa. Entró, vio la caja abierta y cerró los ojos con tristeza. Así que al final lo hicieron. Asentí sin poder hablar. Ella sacó una pequeña llave de latón de su bolso y la dejó sobre mi mano. Guárdala. ¿Qué abre? Me sostuvo la mirada durante unos segundos. El único lugar donde todavía queda una parte de tu historia y que ellos jamás podrán destruir. Antes de que pudiera preguntar nada más, su teléfono empezó a sonar. Miró la pantalla. Era mi madre. Rechazó la llamada sin responder. Después me acarició la mejilla. Mañana entenderás por qué necesitaba sobrevivir a este día. Y se marchó. Me quedé sola, con una caja llena de recuerdos, una llave cuyo significado desconocía, y una única certeza. Mis padres acababan de cometer el mayor error de sus vidas. A la mañana siguiente llegué 20 minutos antes de la hora acordada. No sabía quién era realmente Gabriel Lozano. Solo sabía que aquella llamada había sido la única cosa buena que me había ocurrido desde la graduación. La recepcionista apenas levantó la vista del ordenador. ¿Valentina Castillo? Asentí. El señor Lozano la está esperando. No hubo formularios, ni sala de espera, ni preguntas. Me condujo directamente hasta una amplia sala donde varias maquetas de hospitales ocupaban una enorme mesa. Gabriel estaba de pie observándolas. Cuando entré, sonrió por primera vez. Me alegra que hayas venido. Su voz transmitía una tranquilidad que contrastaba completamente con el caos de las últimas 24 horas. Se acercó con una carpeta entre las manos. Antes de hablar del premio, quiero enseñarte algo. La abrió. Era mi proyecto. Cada página estaba llena de anotaciones hechas por arquitectos que llevaban décadas diseñando hospitales. Observaciones, correcciones, elogios, y una frase subrayada 3 veces. Diseña pensando en las personas, no en los premios. Sentí un nudo en la garganta. Gabriel tomó asiento frente a mí. Participaron casi 4.000 proyectos. El tuyo quedó primero. No finalista. No mención especial. Primero. Durante unos segundos fui incapaz de responder. Después deslizó otra carpeta hacia mí. Dentro había un contrato. Un año completo de formación. Salario. Vivienda. Todos los gastos cubiertos. Y la posibilidad de trabajar en uno de los proyectos sanitarios más importantes del país. Lo releí varias veces. Parecía imposible. 24 horas antes mi familia había decidido que yo solo merecía un abono de transporte usado. Ahora alguien que ni siquiera me conocía apostaba por mi talento. Quiero que empieces dentro de 3 semanas, dijo Gabriel. Levanté la vista. Acepto. Él sonrió. Pero enseguida añadió algo que no esperaba. Hay otra razón por la que quería conocerte. Mi expresión cambió. Gabriel apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Ayer estuve en tu graduación. Sentí que el corazón dejaba de latir durante un instante. Mi nieta terminaba medicina en el edificio de al lado. Lo vi todo. No necesitó explicar qué significaba todo. Había visto el coche, las risas, el pase de transporte, la humillación. Llevo más de 30 años eligiendo arquitectos. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó? Negué con la cabeza. Que no intentaste convencer a nadie de tu valor. Guardó unos segundos de silencio. Las personas que dejan de buscar aprobación son las más difíciles de controlar. Aquella frase quedó grabada en mi memoria. Antes de marcharme, Gabriel volvió a detenerme. Y recuerda algo. No permitas que lo que hicieron ayer determine quién serás mañana. Salí del edificio sintiendo que, por primera vez en muchos años, alguien veía algo en mí que mi propia familia jamás había querido reconocer. Pero aquella sensación apenas duró unos minutos. Mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. Mi madre. Mi padre. Estrella. Más de 20 llamadas. Abrí el primer mensaje. No llegues tarde esta noche. El siguiente. Vendrán invitados importantes. Y otro de mi padre.
Necesitamos que vengas antes. Tú te encargarás de las flores y de preparar el salón. Ni una felicitación. Ni una pregunta sobre la reunión. Solo otra orden. Pensé en decir que no. Después recordé las palabras de Gabriel. No tomes decisiones desde la rabia. Respondí únicamente con una palabra. Está bien. Aquella noche llegué 1 hora antes. La casa parecía preparada para una gala. Camareros, decoradores, fotógrafos. El coche de Estrella seguía aparcado justo delante de la entrada para que apareciera en todas las fotografías. Mi madre apenas levantó la vista cuando entré. Por fin. Las flores están en la cocina. Date prisa. Ni un ¿cómo estás? Ni un felicidades. Solo trabajo. Mientras colocaba los centros de mesa, escuché voces en el comedor. Mi padre hablaba con Estrella creyendo que nadie los oía. Por fin dejamos de malgastar dinero con Valentina. Ahora todo será para quien realmente sabe aprovecharlo. Estrella soltó una risa. Deberíais haberlo hecho hace años. Apreté con fuerza el jarrón que tenía entre las manos. Aquellas palabras dolían más que el propio pase de transporte, porque confirmaban algo que llevaba años sospechando. Nunca había sido un error. Había sido una decisión. Los invitados comenzaron a llegar, uno tras otro, y ninguno pensó que yo pertenecía a aquella celebración. 2 familiares me entregaron copas vacías para que las llevara a la cocina. Otro me preguntó dónde estaban las servilletas. Una mujer incluso me confundió con parte del servicio. Mi madre no corrigió a nadie. Al contrario, Valentina siempre está ayudando. Se le da muy bien. Era exactamente el papel que habían reservado para mí. La hija invisible. La hija útil. Cuando todos ocuparon sus asientos, mi padre golpeó suavemente su copa con una cuchara. El salón quedó en silencio. Sonrió satisfecho. Después metió la mano en el bolsillo de su americana. Y sacó delante de todos el mismo pase de transporte que me había entregado durante la graduación. Lo levantó en el aire mientras varias personas empezaban a reír antes incluso de que pronunciara una sola palabra. Pero, justo antes de que pudiera convertir aquella cena en otra humillación pública, la puerta principal volvió a abrirse. Y la última persona que mi padre esperaba ver apareció frente a todos. Era Gabriel Lozano. El salón quedó completamente en silencio. Gabriel Lozano acababa de entrar. No parecía incómodo. No parecía perdido. Caminaba como alguien que sabía exactamente a quién había ido a buscar. Mi padre dio un paso al frente con una sonrisa forzada. Buenas noches. Creo que no nos conocemos. Gabriel apenas lo miró. Sé perfectamente quién es usted. Aquellas palabras bastaron para que la sonrisa de Rafael perdiera fuerza. Intentó recuperar el control de la situación. Soy Rafael Castillo. Gabriel asintió con educación. Lo sé. Nada más. Ningún elogio. Ningún interés. Solo 2 palabras. Mi padre no estaba acostumbrado a que alguien reaccionara así. Carraspeó antes de continuar. ¿Y cómo conoce a mi hija? Gabriel respondió sin apartar la vista de mí. Conozco su trabajo. No dijo conozco a su familia. No dijo estuve en su graduación. Solo, conozco su trabajo. Aquella diferencia era enorme. Porque, por primera vez delante de todos aquellos invitados, alguien hablaba de mí sin relacionarme con mi apellido. Mi padre soltó una pequeña risa. Valentina siempre ha sido aplicada. Participó en un concurso universitario. Gabriel negó lentamente. No fue un simple concurso. Fue el mejor proyecto presentado este año. El comedor volvió a quedarse en silencio. Estrella frunció el ceño. Iván dejó de sonreír. Mi madre miraba alternativamente a Gabriel y a mi padre, incapaz de entender qué estaba ocurriendo. Rafael intentó restarle importancia. Seguro que le dieron algún diploma. Gabriel dio un paso hacia mí. No. Le entregué personalmente la oportunidad profesional más importante de su carrera. Sacó un sobre de cuero. Lo colocó entre mis manos. Esto te pertenece. No a ellos. A ti. Noté cómo decenas de personas contenían la respiración. Nadie sabía qué había dentro. Y Gabriel tampoco pensaba explicarlo. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza. Ábrelo cuando estés sola. Disfruta este momento.
Después se dio media vuelta. Entró durante menos de 3 minutos. Y salió dejando una habitación completamente distinta a la que había encontrado. Durante varios segundos nadie habló. Fue mi padre quien rompió el silencio. Con una carcajada demasiado exagerada. Bueno, ya sabéis cómo son algunos profesores. Siempre intentan motivar a los estudiantes. Algunos invitados rieron por compromiso. Pero ya no sonaba igual. La duda había entrado en aquella casa. Y Rafael lo sabía. Se acercó a mí en cuanto los demás volvieron a conversar. Su sonrisa desapareció inmediatamente. ¿Qué significa todo esto? No lo sé. No me mientas. Solo vino a felicitarme. ¿Por qué? Por mi proyecto. Mi padre hizo un gesto con la mano. Esos concursos no sirven para nada. No respondí. Aquello pareció irritarle todavía más, porque por primera vez no conseguía provocar ninguna reacción en mí. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado. Mientras los invitados cenaban, yo seguía recogiendo platos, lavando copas, sirviendo bebidas. Exactamente igual que siempre. La diferencia era que ahora muchas personas empezaban a observarme de otra manera. Uno de los invitados se acercó cuando llevaba una bandeja hacia la cocina. «Valentina», asentí. «Soy Nicolás Beltrán». Estrechó mi mano. «He trabajado varias veces con Gabriel Lozano». Sonreí con educación. «Encantada». Él bajó ligeramente la voz. Nunca había visto que apareciera en una fiesta privada. Mucho menos para entregar personalmente una oportunidad profesional. Lo miré sorprendida. No suele hacerlo. Gabriel solo apuesta por personas en las que confía completamente. Hizo una breve pausa. Creo que tu padre todavía no entiende quién eres realmente. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Rafael desde el otro extremo del comedor. «Valentina». Todos volvieron a mirarme. La cocina sigue hecha un desastre. No hagas esperar al servicio. Otra vez. Delante de todos. Como si yo no fuera una invitada. Como si solo estuviera allí para obedecer. Entré en la cocina sin decir nada. Mientras fregaba los últimos platos observé por la ventana cómo mi padre hablaba con Nicolás. No podía escuchar toda la conversación. Solo una frase. Nicolás lo miró fijamente antes de marcharse. Si yo fuera usted, dejaría de subestimar a su hija. Mi padre soltó una carcajada. Una carcajada segura. Convencida. Exactamente igual que hacen las personas, segundos antes de cometer el mayor error de sus vidas. A la mañana siguiente comenzó oficialmente mi nueva etapa. Llegué al estudio donde trabajaría junto a Gabriel. Esta vez no había felicitaciones, ni discursos, solo una enorme mesa de reuniones llena de arquitectos con décadas de experiencia. Gabriel dejó una maqueta en el centro. Este proyecto lleva 3 años desarrollándose. Después me miró. «Esperamos que seas capaz de hacerlo mejor». Durante casi 2 horas cuestionaron cada una de mis ideas. No buscaban humillarme. Buscaban comprobar si realmente era capaz de defenderlas. Y por primera vez, cada argumento que daba era escuchado con absoluto respeto. Cuando la reunión terminó, Gabriel se acercó. «Mañana conocerás al cliente principal». Mi corazón volvió a acelerarse. «Ha pedido expresamente reunirse contigo». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abuela. «Tu madre y tu padre me han dejado sola en el hospital». Leí aquella frase 2 veces. Después una tercera. Y comprendí que la siguiente humillación de mi familia ya no iba dirigida contra mí. Salí del estudio sin pensarlo 2 veces. 20 minutos después entraba en el hospital donde mi abuela esperaba completamente sola. Seguía sentada en la misma silla, con el bolso sobre las piernas, mirando la puerta cada pocos segundos, como si todavía creyera que alguno de sus hijos aparecería. Cuando me vio, sonrió con una mezcla de alivio y tristeza. «Sabía que vendrías tú». Me agaché junto a ella. «Perdón por llegar tarde». Negó lentamente con la cabeza. «Llegaste. Eso es lo único que importa». La recepcionista se acercó con varios documentos. Llevamos casi 1 hora intentando localizar a algún familiar. Nadie respondió. No me sorprendió. Mi padre estaba ocupado reuniéndose con posibles inversores.
Mi madre organizando otra sesión de fotos para Estrella. Y mi hermana publicando en redes sociales lo unida que era nuestra familia. Firmé toda la documentación sin decir una palabra. Mientras acompañaba a mi abuela por el pasillo, ella abrió lentamente su bolso. Sacó una fotografía antigua. En ella aparecía mi abuelo sosteniendo unos planos frente a un edificio en construcción. Fruncí el ceño. Pensaba que el abuelo siempre había tenido negocios. Teresa sonrió con nostalgia. Antes quiso ser arquitecto. La miré sorprendida. Nunca nadie me había contado aquello. Renunció porque creyó que ganar dinero era más importante que cumplir su sueño. Guardó unos segundos de silencio. Cuando te veo trabajar, veo al hombre del que me enamoré. Aquellas palabras valían mucho más que cualquier premio. 2 horas después salimos del hospital. Mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas. Todas de mi padre. Abrí el último mensaje. ¿Dónde demonios estás? El siguiente llegó apenas unos segundos después. Has dejado sola a tu hermana el día más importante para ella. Miré a mi abuela. Después volví a leer el mensaje. Habían abandonado a una mujer de 80 años en un hospital. Y aún así, conseguían hacerme sentir culpable. La dejé en casa. Antes de marcharme insistí en arreglar un poco el jardín. Mientras quitaba las malas hierbas escuchamos un coche detenerse frente a la vivienda. Era mi familia. Rafael bajó primero. Mónica caminaba detrás. Estrella ni siquiera levantó la vista del teléfono. Mi padre me señaló inmediatamente. Aquí estabas. No preguntó cómo estaba su madre. No preguntó por la consulta. Solo vino a buscarme. Los inversores preguntaron por ti. No apareciste. Me limpié las manos lentamente. Te dije que estaba trabajando. Tenías otras responsabilidades. Mi abuela habló antes que yo. No. Las responsabilidades eran vuestras. Rafael giró lentamente hacia ella. Mamá, me dejaste esperando 90 minutos. Nadie respondió. Ni Estrella, ni Mónica. Por primera vez. El silencio estaba de nuestro lado. En ese momento otro vehículo entró en la calle. Iván bajó sonriendo con una carpeta bajo el brazo. Ya está hecho. Los inversores aprobarán mañana la expansión. Abrazó a Estrella. Mi padre volvió a sonreír orgulloso. Sabía que serías el futuro de esta familia. Iván levantó la carpeta. Mañana firmamos todo. Mi abuela observó aquella escena durante varios segundos. Luego me susurró al oído. He visto esa expresión muchas veces. ¿Cuál? La de las personas que creen haber ganado. Justo antes de perderlo todo. Aquella misma noche apenas pude dormir. No por los nervios, sino por una extraña coincidencia. A las 9 de la mañana siguiente, yo presentaría el proyecto más importante de toda mi carrera. A la misma hora, Iván cerraría el mayor acuerdo de su vida. 2 reuniones, 2 futuros. Ninguno de nosotros imaginaba que solo uno seguiría adelante. La sala de juntas estaba llena cuando llegué. Arquitectos, directivos, especialistas sanitarios, representantes de la fundación. Gabriel me entregó el mando de la presentación. Empieza cuando quieras. Respiré hondo. Durante casi 40 minutos expliqué cada decisión del proyecto. La distribución de los pacientes, los jardines terapéuticos, la luz natural, los espacios para las familias. Nadie me interrumpía por educación. Lo hacían porque cada detalle importaba. Cuando terminé, se hizo un silencio absoluto. Uno de los miembros del comité cerró lentamente su carpeta. Cambio mi voto. Otro hizo lo mismo. Yo también. Gabriel permanecía inmóvil. Pero pude ver una leve sonrisa. El presidente del comité tomó finalmente la palabra. Valentina, queremos ofrecerte un puesto permanente. Sentí que todo el esfuerzo de los últimos años acababa de cobrar sentido. No era un premio. Era el comienzo de mi verdadera carrera. Mi teléfono vibró varias veces seguidas. Lo ignoré. La reunión continuó casi 1 hora más. Cuando salí del edificio comprobé la pantalla. 12 llamadas perdidas. Todas de mi padre. Y un mensaje de Estrella. Contesta. Todo se está hundiendo. Antes de que pudiera leer más, Nicolás Beltrán apareció frente a mí. Su expresión era completamente distinta a la de la fiesta.
Tenemos un problema. Noté un vuelco en el estómago. ¿Qué ha pasado? La reunión de Iván ha terminado en menos de 15 minutos. Fruncí el ceño. Los inversores descubrieron que parte de las proyecciones financieras no eran suyas. Han retirado todo el apoyo. En ese mismo instante volvió a sonar mi teléfono. Era Rafael. Contesté. Solo escuché una frase antes de que el silencio invadiera la llamada. Valentina, por favor, necesitamos tu ayuda. No respondí inmediatamente. Al otro lado de la llamada solo se escuchaba la respiración agitada de mi padre. Era la primera vez en 30 años que sonaba completamente derrotado. Valentina, por favor, necesitamos hablar. Miré el edificio que acababa de cambiar mi vida. Acababa de conseguir el trabajo con el que siempre había soñado. Ellos solo aparecían ahora, cuando todo se estaba derrumbando. Estoy trabajando. Solo serán unos minutos. No. Colgué. Por primera vez. No necesitaba convencerlos de nada. Aquella misma tarde comenzaron a aparecer las primeras noticias. Varios inversores abandonaban oficialmente el proyecto de Iván. Otros exigían auditorías independientes. Las entidades financieras suspendían cualquier nueva operación relacionada con su empresa. En apenas unas horas, la imagen del empresario brillante empezó a resquebrajarse. Y con ella, la de toda mi familia. Los días siguientes fueron aún peores para ellos. Mi padre llamó una y otra vez. Mi madre dejó mensajes pidiéndome que habláramos como una familia. Incluso Estrella escribió algo que jamás pensé leer. «Te necesitamos». Durante años no me habían necesitado. Solo me habían utilizado. Ahora confundían desesperación con arrepentimiento. No respondí. Mientras tanto, mi vida avanzaba. Cada reunión me acercaba más al proyecto. Cada decisión demostraba que Gabriel no se había equivocado al confiar en mí. Por primera vez trabajaba rodeada de personas que valoraban mis ideas. No mi apellido, no la opinión de mi familia, solo mi trabajo. Una semana después fui a visitar a mi abuela. Mientras preparábamos café llamaron a la puerta. Era mi madre. Mónica parecía mucho más envejecida. Llevaba una pequeña bolsa de regalo entre las manos. Entró lentamente. No sabía cómo empezar. Finalmente sacó algo de la bolsa. Era el mismo pase de transporte. Perfectamente conservado. Lo dejó sobre la mesa. Nos equivocamos. Guardé silencio. Solo era una broma. Levanté la vista. No. Mi voz sonó tranquila. Nunca fue una broma. Fue exactamente lo que pensabais de mí. Mi madre bajó la cabeza. No intentó discutirlo, porque sabía que era verdad. Después de unos segundos volvió a guardar el pase en la bolsa y se levantó. Antes de marcharse murmuró casi sin voz. Ojalá pudiera cambiar aquel día. Esperé a que cerrara la puerta. Entonces respiré profundamente. No sentía odio. Solo paz. Había dejado de esperar unos padres diferentes. 3 meses después comenzaron oficialmente las obras del complejo sanitario. Decenas de médicos, arquitectos, pacientes, periodistas, todos asistieron al acto inaugural. Gabriel permanecía a mi lado. Antes de subir al escenario me entregó un pequeño marco. Dentro estaba mi primer boceto, el mismo que había presentado al concurso meses atrás. Sonrió. Nunca olvides dónde empezó todo. Asentí. Cuando llegó mi turno de hablar observé a todo el público. Y entonces lo vi. Al fondo, casi escondido entre la gente. Mi padre. Ya no llevaba aquellos trajes caros. No sonreía. No buscaba llamar la atención. Solo observaba en silencio. Comencé mi discurso agradeciendo a todas las personas que habían confiado en mí. Después abrí lentamente mi bolso. Saqué el viejo pase de transporte. Un murmullo recorrió el auditorio. Lo sostuve unos segundos. Hace tiempo alguien decidió que esto representaba el lugar al que yo pertenecía. Miré la tarjeta una última vez. Se equivocó, porque nunca fue un límite. Fue el primer paso del camino que me trajo hasta aquí. Caminé hacia una vitrina preparada junto a la entrada principal del edificio. Deposité allí el pase. Quedaría expuesto permanentemente. No como un símbolo de humillación, sino de perseverancia. Los aplausos llenaron el recinto. Esta vez, nadie se reía.
Cuando terminó la ceremonia, mi padre se acercó lentamente. No había cámaras. No había invitados. Solo nosotros dos. Miró la vitrina durante varios segundos. Siempre pensé que el éxito tenía forma de coche. Sonreí con tristeza. El problema nunca fue el coche. Me miró sin comprender. Fue que nunca supiste reconocer quién realmente avanzaba hacia el futuro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los míos no. Porque aquella relación había terminado mucho antes de ese día. No necesitaba verlo sufrir. Solo necesitaba dejar de cargar con su desprecio. Le di la espalda. Y seguí caminando. 6 meses más tarde nació la beca Transporte Teresa Castillo. Cada año ayudaba a estudiantes que no podían permitirse el desplazamiento para estudiar o comenzar su carrera profesional. La primera tarjeta entregada era casi idéntica a la mía. Solo tenía una frase diferente. Tu destino siempre vale más que la opinión de quienes nunca creyeron en ti. A veces me preguntan si perdoné a mis padres. La respuesta nunca es sencilla. Perdonar no significa olvidar. Significa impedir que el pasado siga decidiendo tu futuro. El coche de Estrella acabó vendido para pagar deudas. Nunca volví a verlo. En cambio, aquel viejo pase de transporte continúa expuesto en la entrada del hospital. Porque el objeto con el que intentaron convencerme de que valía menos, terminó convirtiéndose en el símbolo de la vida que jamás imaginaron que sería capaz de construir.